pensando en ver si Moreno no me lleva a la agregaduría de algo de en Italia. la Embajada de Italia. La verdad que ha sido el regreso de la presidenta al poder, ha sido con medidas que han tenido un alto impacto y me parece lo central es tomar nota, casi un mes después, de la derrota electoral, ¿no? Esto es la admisión tardía de la derrota electoral. Bueno, Cristina en ese momento estaba de reposo y ahora está generando esta serie de medidas que implican una serie de reacomodamientos y de un nuevo esquema de gestionar el poder desde el gobierno nacional. A lo largo del kirchnerismo ha ido cambiando la estructura, la forma que ha tenido los gabinetes, las relaciones internas del gabinete, y este es un gabinete nuevo. La gran discusión, el gran interrogante que está planteado es si esto implicará un cambio en el fondo de la cuestión. Habrá corrección de algún tipo de medidas, que habrá algunas acciones que se tomarán por parte del gobierno nacional que vayan a solucionar todos estos problemas que se han generado en los últimos tiempos, fundamentalmente que tienen que ver con la inflación, con cierto retroceso en algunos sectores de la actividad económica, con problemas y caídas en las exportaciones de algunos sectores tradicionalmente exportadores en la Argentina, de la drástica caída de reservas que ha tenido el Banco Central, es decir, de una serie de cuestiones. Si habrá medidas que vayan a paliar eso, a cambiar esto, que cambien algún rumbo en la política económica, o si en definitiva se trata de una admisión simplemente de que en las formas no estaba lo correcto y solamente se quedará en ese punto las modificaciones. Lo que sí parece, como decíamos, como nuevo esquema de gobierno, el hecho de que vuelve a haber la figura de un ministro de Economía con cierto peso, con cierto protagonismo. No lo había tenido el gobierno fundamentalmente después de la salida de Labaña. La mayoría de los ministros de Economía tenían un poder muy licuado, muy acotado, siempre con o un secretario o un esquema que le generaba márgenes a su poder de acción. Y hay una cosa clave que era como que se hablaba de una conducción económica de 5 cabezas, ¿no? Las que integraban Marcó del Pont, presidente del Central, Moreno como secretario de Comercio Exterior, el ministro de Economía formal, que era Lorenzino, el titular de la AFIP, Echegaray, y Kicillof como viceministro de Economía. De todos esos solo quedan Kicillof y Echegaray, quien parece ser una especie de hombre fuerte ahora en el manejo de la economía, ¿no? Podemos agregarle, y no es menor, el titular del ANSES. Porque Bocio, Diego Bocio, digamos, además de manejar inversiones importantes del Estado en distintas áreas vía el dinero del ANSES, es un tipo que jugaba cerca del ministro de Economía, del ex ministro de Economía y vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Hay que ver cómo se alinea todo esto, porque dicen que Boudou ha perdido precio con los cambios de gabinete. Hay que ver. Bocio también se anotaba en la carrera para ser ministro de Economía. Sí. Incluso algunos lo señalaban como que podía ser jefe de gabinete. Bueno, también ha perdido. Hay que ver cómo le va en esta... Sí, claramente el que sale fortalecido es Kicillof, que como decíamos, tiene ahora el peso de la figura de un ministro de Economía, que claramente Lorenzino no lo tenía y sus antecesores tampoco, por cierto. Y en esto aparece también otra figura fuerte en el gabinete, que es la del jefe de gabinete de Capitanich, que, y seguramente en este cambio que lo deja marginado a Boudou, porque el gobierno buscó a alguien como para representarlo, como para que le actúe de vocero, de dirigente político de peso, ya que su segundo, su vicepresidente, tiene un problema de consideración social marcado por el rechazo, por la cantidad de causas judiciales que tiene y demás. Entonces ahora es como que el gobierno tiene dos figuras, aparte del liderazgo de la presidenta, en Capitanich como jefe de gabinete y en Kicillof como ministro de Economía, cuyo interrogante central será, bueno, cómo estos nuevos estilos que claramente tienen cada uno de ellos respecto a los funcionarios que se han ido, pueden generar políticas distintas o la ratificación de rumbos y demás. En el sentido de las expectativas, las hay muchas, la mayoría de los sectores involucrados han hecho esta advertencia, y bueno, aprobamos esto en cuanto a que algunas formas parecen que van a cambiar, fundamentalmente las irracionales, violentas y patoteras formas de Moreno, ¿no? Pero más allá de eso, todo parece indicar que hay algunos gestos de recomposición, de diálogo político, de entendimiento, de acercamiento a los gobernadores. Al menos así lo entienden en Córdoba. Lo planteábamos ayer, que
justamente hay una expectativa que pueda restablecerse el diálogo entre el gobierno provincial y el nacional a partir de una relación que tiene desde hace mucho tiempo el gobernador de la Sota con Capitanich, que tiene un buen diálogo y que tiene un diálogo con los gobernadores distinto obviamente que tenía Valmedini, y un diálogo fundamentalmente con la dirigencia del peronismo. Me parece que eso, recomponer poder interno hacia el peronismo será la tarea de Capitanich y ver si encausan algunas cuestiones que tienen que ver con el rumbo de la economía, la de Kicillof, en este desafío de Cristina de retomar el liderazgo en 2 años clave, ¿no? Sí, de todas maneras yo ahí, Roberto, habría que ver Kicillof como ministro de Economía, cómo se comporta, porque Axel Kicillof parece un tipo más bien dogmático de la economía, ¿no? Parece un tipo amplio, abierto, heterodoxo, ortodoxo, perdón, en el sentido de los términos técnicos de la economía. Parece muy bien, más bien un tipo claramente alineado con cierto juego de la economía más cercano a las posiciones de la izquierda, llamémosle así, al menos hasta ahora y en los discursos que ha dado. Desde ese punto de vista parece ambigua la decisión del gobierno, porque por un lado pone a alguien más ligado a los sectores camporistas, más al cristinismo de paladar negro, al frente del Ministerio de Economía, y por otro lado pone un hombre más cercano al justicialismo, más para tener juego como vos planteabas. Habrá que ver si hay puja entre ellos o si trabajan entre ellos en tándem, ¿no? Por eso planteo el hecho de que el gabinete pasa ahora a tener 2 figuras de peso. Hasta ahora venía el último gabinete de Cristina fundamentalmente muy diluido, con la figura fuerte de Cristina y de Zanini en las sombras, con un muy bajo perfil. Y ahora con 2 figuras de peso que seguramente tendrán confrontaciones de formas, de estilos, de fondos, pero la cuestión es que es un nuevo esquema de poder que la presidenta ha elegido porque sabe que después del rechazo que tuvo en las elecciones necesita recuperar consensos y legitimidades para los 2 años que le quedan. Gracias, Roberto. Seguimos con Alejandro.